¿Qué tal amigos? Gusto en saludarlos. Soy el profesor Catarino Escobar. Hoy 6 de marzo del 2021. Estoy en Culiacán, Sinaloa. Voy a entrevistar a la maestra Yoli Estrada, que está en Guatemala, en el marco del Día Internacional de las Mujeres. Hola, ¿qué tal maestra? Gusto en saludarla. ¿Cómo ha ¿Qué estado? tal, Catarino? Gusto de saludarte. Bien, gracias. Aquí contenta de colaborar con tus proyectos siempre novedosos. Sí, muchas gracias maestra. ¿Podría presentarse? Sí, mi nombre es Yolanda Estrada. Soy docente de la Escuela de Historia, de la Licenciatura para la Enseñanza de la Historia. Trabajo en la Universidad de San Carlos y tengo una maestría en educación superior y como te decía, Catarino, siempre contenta de compartir contigo espacios formativos. Sí, muchas gracias maestra. ¿Nos podría decir dónde y en qué año nació para contextualizarnos? Sí, cómo no. Yo nací el 27 de marzo de 1975 en la ciudad capital, pero en un área que todavía se consideraba rural para ese entonces, pero ahora ciudad capital. Sí, ¿cómo fue su infancia? ¿A qué escuela fue sus primeros estudios? Pues yo tuve la dicha de que cerca de mi casa, en la colonia Lomas de Cotión, hoy pertenece a un municipio capitalino, el municipio de Misco. A pocas cuadras de mi casa estaba la Escuela Nacional Rural Mixta Mateo Flores. Allí estudié toda la primaria y pues realmente fue una dicha porque no solo por lo que implicaba en materia económica, siendo de una familia numerosa, soy la número 11 de hijos, ¿verdad? Entonces, pues era una bendición tener la escuelita cerca de la casa y pues contar también con un equipo de docentes, de maestros que a mi juicio y a estos años que tengo, considero que fue un equipo todavía muy comprometido con la educación, un ¿Recuerda equipo algún docente. maestro de esa época? Sí, me recuerdo muy bien de la maestra de párvulos, por ejemplo, de Liliana, señor Liliana, como le decíamos nosotros, y de maestras que tuve una maestra en quinto y en sexto, Dora Escobar de Quiñones, con quien yo tuve la dicha de compartir esos 2 años y de aprender muchísimo. Ella se preocupaba mucho por la formación, no solo de conocimientos, sino también una formación mucho más integral que no descuidó para nada la expresión artística, el deporte y de alguna manera también la espiritualidad. Fue con ella con quien salimos muchas veces al Teatro Nacional a ver obras de realmente reconocidas en el ámbito del teatro a nivel nacional e internacional y teníamos también esa posibilidad de la expresión artística con eventos que ella en cada momento estaba diseñando, ¿verdad? Entonces declamábamos muchísimo, hacíamos ciertas coreografías de declamación de poemas de Miguel Ángel Asturias, hacíamos actividades de danzas regionales, qué sé yo, ¿verdad? Pero sí recuerdo muy bien a mi docente. ¿Y en la secundaria, dónde la estudió? Yo también la estudié siempre en el sector público. Mi educación siempre ha sido del sector público. Lo estudié en el Instituto de Educación Básica Experimental María Magdalena Ponce de Vélez, que se encontraba a lo sumo a 1 kilómetro de mi casa. Este establecimiento fue parte de un diseño novedoso que viene a Guatemala más o menos en la década de los 80, los básicos experimentales y que se caracterizaban por tener una infraestructura muy novedosa con laboratorios científicos de muy alto nivel y que tenía también a su vez esa posibilidad de trabajar el área vocacional de los estudiantes y de las estudiantes. Entonces, habían espacios para talleres de cocina, de repostería, de maderas, ¿verdad? De carpintería, de electricidad,
de pequeñas industrias y pues haciendo un proceso de acercamiento en el primer año de básicos. En el segundo año ya se determinaba con base a los resultados en qué área quedaba cada estudiante pues teníamos esa formación también en el ámbito vocacional. Te digo que era muy novedoso porque en estos establecimientos los docentes que daban los cursos, digamos, formales, no vocacionales, eran docentes que tenían que tener la especialidad. Esto pues hacía que el resultado pues de los procesos formativos fueran muy reconocidos y de cierto prestigio, ¿verdad? ¿Hubo docentes mujeres que recuerde? Sí, sí. Recuerdo muy bien a mi docente de ciencias sociales, de estudios sociales para ese entonces, Miriam Bosa. Ella trabajó con nosotros, si no estoy mal, 2 años en básicos y de la misma manera, la recuerdo como muy activa, ¿verdad? Tú sabes que quienes estamos en el sistema educativo regularmente y somos de ciencias sociales, pues somos los encargados de muchas actividades que tienen que ver con el desarrollo de la ciudadanía. Entonces, ahí se aprovecha para trabajar otras áreas que también son importantes, como la expresión artística. Y ella no lo descuidaba tampoco, había mucha actividad de expresión artística en el ámbito de los estudios sociales y la formación ciudadana. Fíjense que aquí en México los lunes cívicos, cuando estábamos en clases presenciales, había homenaje a la bandera. La escolta pasaba con la bandera, había canto el himno nacional. Allá en Guatemala había algo similar. Sí, regularmente una vez al mes, recuerdo que no era semanal, pero por lo menos una vez al mes había un día cívico, ¿verdad? Entonces se hacían actividades alusivas a lo que pudiera reconocerse como una fecha histórico ciudadana, digamos, y con base a ello se trabajaban algunas presentaciones, algunas actividades, ¿verdad? Con toda la comunidad educativa del establecimiento. Y por supuesto, el mes patrio, ¿verdad? En septiembre empezaba toda una cantidad de actividades eh, que reproducían la idea de un civismo y de una ciudadanía, pues muy ligada al oficialismo y a la élite hegemónica. En esa etapa no le tocó a usted saber algo de lo que se llama conflicto armado interno, algunos hechos de violencia que recuerdo. Fíjate que durante mi estudio de básicos, que es donde pude haberme acercado, no lo recuerdo. En esa época estaba casi prohibido trabajar ese tema. En primaria estábamos en la escuelita primaria cuando cayó un reducto guerrillero a menos de media cuadra de la escuela y eran las 8 de la mañana. Ese fue mi acercamiento directo en mi estudio de primaria, porque ahí sí nos enteramos de todo, lo vimos, conocíamos a las personas involucradas, pero ya luego en el ámbito educativo no tuve yo el acercamiento a esta etapa de la historia de Guatemala. ¿Cómo nace su gusto por la historia, por las ciencias sociales? Yo creo que tiene que ver con mi docente de básicos, en primer lugar, porque yo creo que a ella le gustaba mucho todos los temas históricos, los daba de una manera muy apasionada, pero en términos de la historia de Guatemala, de la historia reciente, no la abordaba, ¿verdad? Por razones obvias, pero los otros temas históricos a mí siempre me llamaron mucho la atención por la forma de cómo ella la compartía, ¿verdad? Era una forma muy dinámica, muy participativa, de mucho diálogo y de mucha actividad, ¿verdad? En ese sentido, creo que ahí estuvo el primer punto. Luego, ya en mi edad de adolescente, ya más de juventud, en mi carrera de diversificado, pues tuve contactos con personas que trabajaban en el establecimiento donde yo estudiaba y comentaban, hacían algunas
inferencias sobre lo que sucedía en Guatemala, sobre lo que estaba sucediendo con relación a la negociación de paz. Entonces esos temas a mí me llamaron muchísimo la atención. También el saber de que era una carrera un tanto, ¿cómo decirte? Arriesgada de estudiar, ¿verdad? Para Guatemala y con el acercamiento de personas en otros espacios sociales que decían y que señalaban la necesidad de estudiarla. Te recuerdo, bueno, no te recuerdo, te comento que yo estuve organizada en el movimiento estudiantil desde básicos y en diversificado pues también seguí involucrada y a raíz de eso pues había un fuerte movimiento estudiantil cohesionado para ese entonces y habían personas que eran de diferentes facciones guerrilleras las que llegaban eventualmente a hacer algunos acercamientos y algunos procesos formativos. Entonces, a raíz de ello, uno podía tener esas miradas a lo que se había negado en la educación formal y pues saber que la Universidad de San Carlos era un espacio de lucha, de resistencia, que se comprometía con ese pasado negado y saber escuela de historia después, pues sin duda me motivó muchísimo para entrar sabiendo de que había muchas limitaciones, muchísimas, ¿verdad? Mi carrera, incluso en diversificado, no tenía relación con el profesorado que empecé, porque yo saqué un secretariado bilingüe. Entonces, la opción de mi padre fue o estudia perito contador o estudia secretariado. Seguí secretariado y sin embargo, la sorpresa fue cuando les dije, me voy a la universidad, pero me voy a estudiar historia, ¿verdad? El profesorado en historia. Entonces, lo primero que me dijeron fue, te vas a morir de hambre, ¿para qué vas a estudiar eso? Mira qué fue lo que estudiaste en diversificado y dale continuidad a esa formación. Sin embargo, no lo acepté porque mi compromiso político ya había sido eh, pues fortalecido en otros procesos formativos, bueno, educativos no formales. ¿Y cómo fue su ingreso a la escuela de historia? Los primeros maestros. Fíjate, Catarino, que yo particularmente quería seguir la licenciatura en historia, pero las condiciones económicas no me lo permitieron. Yo tenía que trabajar y costear mis estudios. Por ello, tenía un trabajo que salía a las 6 de la tarde y las clases empezaban a las 5:30 y estaba algo retirado de la USAC. Entonces dije yo, bueno, tengo que estudiar algo relacionado, pero yo quiero estudiar algo relacionado con mi historia y vi que el profesorado estaba eh, establecido en el programa sabatino, entonces me encantó la idea, dije, oh, bueno, aquí estudio historia y además pues es un profesorado, me va a ayudar y yo no trabajaba en el ámbito educativo. Cuando entro a la escuela, pues fue un despertar de la conciencia sobre todo, porque todavía eh, pude encontrar muchos docentes que incluso estuvieron vinculados en el movimiento revolucionario, guerrillero, y que estaban muy comprometidos con la educación crítica, ¿verdad? Y con la historia crítica como tal. Entonces fue bastante agradable y la verdad me enamoré. En el primer año me costó un montón porque obviamente requería ciertas capacidades que yo tenía que desarrollar todavía un poco más, pero fue muy satisfactorio ese primer año donde yo me di cuenta que efectivamente había tomado la decisión adecuada y el adentrarme a esa historia me hacía también ir reconociéndome, irme reconociendo, ir explicando muchas cosas. Entonces me motivaba a saber más. Me imagino que alguno de estos maestros o conocidos estuvieron con Oliverio Castañeda. Sí, varios lo conocieron, incluso hay un salón en la escuela donde hay algunos balazos cuando
hizo la intromisión las fuerzas represivas de la policía en la década de los 80, buscando precisamente a toda esta gente que se relacionó con el secretariado del 78. Y definitivamente hubo muchos, como te comentaba, vinculados al movimiento guerrillero, estaban organizados y eran docentes que también creo yo que lo que más impactaba era el testimonio en la praxis, ¿verdad? Era gente muy, muy comprometida. Y, por ejemplo, hablar de un Antonio Vázquez, de una María Pinto, el mismo Salvador Montúfar, ¿verdad? Que vivieron incluso de alguna manera todo este proceso posterior a la separación de la Facultad de Humanidades por parte de la Escuela de Historia, y que con esa separación se estaba subrayando el posicionamiento crítico de la historia en Guatemala, ¿verdad? Donde un Severo Martínez había diseñado los programas de estudio ya de la licenciatura de historia separada de humanidades. Entonces sí marcaba este posicionamiento de izquierda marxista materialista. Entonces toda esta gente, o en su mayoría, pues no toda, ¿verdad? Porque algunos tuvieron que irse al exilio, pero buena parte pudo todavía mantenerse en su docencia. Ya en fines de los 80 o los 90 más bien, ¿qué mujeres recuerda que hayan estado relacionadas con el movimiento, con algún movimiento social? De los 80 y de los 90. Yo recuerdo a una docente que tuve y que yo la reconozco mucho porque estuvo involucrada de manera muy directa, la licenciada Olga Pérez. Ella nos dio teoría del campesinado, de mujeres, ¿verdad? Con relación a otras mujeres que pudieron estar vinculadas. Eh, la recuerdo solo a ella, que de manera explícita supimos por ella misma que perteneció a las FARC, ¿verdad? A las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y que trabajó en clandestinidad mucho tiempo. Una vez me tocó conocer a la maestra, no recuerdo si fue en el 2013, yo andaba ahí un poco perdido en la escuela de historia y entré en una oficina y ahí estaba sentada ella. Fíjese, me llamó mucho la atención en Chiapas y en Guatemala que hay murales, así no solamente al Che o a Zapata o a Oliverio en el caso de ustedes, que hay murales, pues, por ejemplo, el de Diego Rivera que está en la parte de abajo. Y eso no me ha tocado verlo, por ejemplo, en Sinaloa, en Sonora, otros lugares donde he estado. ¿Cómo ve ese surgimiento de murales de representación del pueblo, pues cargando a la oligarquía? ¿Cómo se ha representado? Yo pienso que tiene que ver con esta historia reciente, Catarina. Recordemos que la década revolucionaria recién acaba de ser. Para hablar en términos de historia de larga duración, ha sido un acontecimiento de la historia reciente. Y esta generación revolucionaria que vivió esos 10 años retoma un posicionamiento de resistencia en la década de los 60. A raíz de ello se da precisamente toda esta conflictividad y que origina el conflicto armado interno, ¿verdad? Pero ¿por qué te hago referencia a esta generación? Porque fueron personas muy bien por el proyecto político de Nación Liberal Democrática de la década revolucionaria. Se dio todo un influjo de dinámicas propias relacionadas con el espíritu humano, ¿verdad? Con el desarrollo artístico, con el reconocimiento y la elevación de la cultura. Entonces, estas generaciones, por ejemplo, el grupo Sakerti, que incluía poetas, pintores, son los que se posicionan luego en una resistencia directa, y que muchos de ellos fueron asesinados, como Torrené Castillo, ¿verdad? Pero otros con su arte van
van haciendo toda esta resistencia que llega a los espacios universitarios, porque es ahí donde se reconoce, digamos, de mejor manera toda esta historia. Y por supuesto, por ejemplo, la relación que se tiene con Diego Rivera, con toda esta, el exilio después de la década revolucionaria, cómo llegan los guatemaltecos, ¿verdad? A tener esos contactos. Mira, está Rina Lazo, por ejemplo, con Arturo García Bustos y el apoyo directamente a la década revolucionaria. Entonces, para mí, yo creo que esa universidad también que se transformó en la década revolucionaria en autónoma, nacional, pública, democrática, participativa, es la que resiste a pesar de la violencia y de la represión eh, durante el conflicto armado interno y que ahorita todavía eh, trata de permanecer, aunque es mucho más difícil, ¿verdad? Muchos murales, como los que tú señalas, fueron elaborados precisamente en lo más álgido del conflicto armado interno, pero que a raíz de todo este embate neoliberal y la carencia de memoria colectiva también en la Universidad de San Carlos, pues hemos perdido muchos de ellos, ¿verdad? Ha sido lamentable. Pero hay algunos que todavía permanecen y permanecen en resguardo, ¿verdad? Porque ya incluso hay todo un posicionamiento de patrimonio, ¿verdad? De patrimonio de memoria que debe protegerse. Entonces yo creo esto, ¿verdad? Que ese diálogo generacional que se da con la gente que estaba joven o adolescente durante esos 10 años, ese diálogo que se da en los 60, en los 70 y que se sigue manteniendo, pero en la Universidad de San Carlos, todavía. ¿Hay mujeres de pueblos originarios referentes en este tipo de movimientos? Sí, por supuesto, por supuesto. Ahora, si lo vemos dentro de la universidad, Flora Otsoy es la primera mujer que se gradúa indígena en la Universidad de San Carlos y fue en la década de los 70. Realmente esto nos hace ver que la educación superior definitivamente sigue siendo racista, discriminatoria, pero que en términos concretos para la década de los 80 ya habían mujeres involucradas que también, como estudiantes principalmente, tuvieron que abandonar muchas sus estudios, su culminación de carreras por los riesgos que se tenían al considerar a todo y a toda estudiante sancarlista como enemigo interno, ¿verdad? En el conflicto armado interno. Entonces, hubo mujeres, principalmente estudiantes. Todavía me ha tocado ver que hay mujeres que van con sus vestidos, ¿no? De corte o huipil. Y eso no lo vemos en México. Fíjate, Catarino, que en Guatemala, a partir de la década de los 90, aunque obviamente el reposicionamiento de los pueblos indígenas es histórico, ¿verdad? No se puede determinar concretamente, pero ponle segunda mitad del siglo XX, empieza todo un movimiento de revalorizaciones de identidad de los pueblos indígenas, pero en los 90, recuérdate el Premio Nobel de la Paz de Rigoberta Menchú, luego el Acuerdo de Identidad y Derecho de los Pueblos Indígenas, van fortaleciendo estos procesos de identidad y estos procesos de revalorización y de reivindicación y de reposicionamiento político del indígena en todos los espacios de los pueblos indígenas. A raíz de eso, hay un fuerte movimiento, o movimientos, diría yo, porque son diversos, de diversos pueblos que logran fortalecer identidad y sobre todo fortalecer sujetos políticos y sujetas políticas. Entonces esto los hace tener mucha fuerza, los hace tener un posicionamiento muy
radical y que impacta, pero a a ciertos grupos, digamos, a ciertas capas, ¿verdad? También habrá que decirlo, no es el indígena pobre, sin tierra, el que logra llegar a estos espacios, el que logra tener este tipo de conciencia, digamos, ¿verdad? Sin embargo, también están llegando todos estos influjos activos para ellos, con base a ciertas dinámicas de ciertas organizaciones también. ¿Cómo abordar estos problemas recientes, el conflicto, desplazamiento forzoso en la historia, en la investigación y en la docencia? Fíjate, Catarino, que es muy complicado. Estamos hablando de una historia reciente donde los actores están vivos y comparten en un mismo espacio. Entonces, a raíz de ello, requiere una metodología muy concreta, ¿verdad? Donde la utilización, por ejemplo, de diversas fuentes para triangular es clave. En el ámbito del aprendizaje de esa historia reciente, es clave este tipo de herramientas, pero también las herramientas pedagógicas que nos generen conciencia de que existen diversas miradas, que con base a dónde nos tocó vivir, tenemos nuestra propia versión, pero que existe también una verdad que se puede triangular, que no la estoy diciendo yo, sino que se triangula en procesos investigativos. Pero sí es delicado, ¿verdad? Ponle, yo tuve la oportunidad cuando trabajé de docente en media, en un colegio de élite, trabajar con estudiantes, hijas de empresarios, con nexos con militares, y unos testimonios ahí que hasta ellas mismas y ellos mismos se sorprendían, ¿verdad? De descubrir cómo habían vivido, por ejemplo, el conflicto armado sus papás, sus abuelos, y saber que estaban ahí con otros que habían sufrido porque el abuelo había sido guerrillero, o la abuela, la mamá, y que habían sufrido represión, que les habían matado a un hermano. Entonces sí, es muy delicado trabajar estos temas. Y sobre todo enseñarles a pensar, ¿no? Y a la crítica de fuentes. Recuerdo que Suri Ríos publicó un libro sobre los excesos de la guerrilla. ¿Cuáles serían esas herramientas para trabajar esta historia reciente, herramientas metodológicas? Como te decía Catarino, precisamente en esa crítica de fuentes, el hecho de atender fuentes que sean pertinentes y que pueda haber diversidad de fuentes en el abordaje de un tema, para mí es importantísimo. Y que no se, o sea, nosotros como docentes no somos neutrales y eso también es un hecho, ¿verdad? Pero tratar en la medida de lo posible que el estudiante vaya acercándose a su propia construcción de aprendizaje con base a las experiencias que puedas brindarles, a las experiencias de aprendizaje cognitivas que se brinden, eso es mucho más valioso que un discurso posicionado del docente. ¿Qué fuentes son las que se destacan? Pues tienen que ser fuentes que cumplan con ciertos criterios, ¿no? Con que sean investigaciones veraces, con un reconocimiento de la acuciosidad investigativa, ¿verdad? Académica, con respaldo, que utilice fuentes. Y por supuesto también las fuentes hemerográficas, que ahí sí que para ese ejercicio de críticas de fuentes es maravilloso contar incluso con testimonios, y como te digo, hacer esa triangulación es muy valiosa. La triangulación de fuentes. ¿Qué dice A? ¿Qué dice B? ¿Qué dice C? Entonces, ¿qué podemos inferir? ¿Cuáles pueden ser nuestras conclusiones? ¿Qué pasó acá, verdad?
un estudio de caso, los estudios de casos. Eso es valiosísimo para partir de algo concreto y hacer inferencias generales. Documentales, hay cantidad de insumos, pero sí creo que historia reciente en Guatemala requiere una metodología particular. Muy complicada, muy delicada, porque incluso a muchos docentes les ha costado su propio trabajo, porque cuando entran justamente en ese tema, ya el que le vean cierta inclinación ha sido motivo para despedirlo, más si somos de la San Carlos, ya entramos con una carga de prejuicios enormes y hay un control espantoso con relación a las clases que se desarrollan precisamente de la historia reciente. Entonces, ahí sí que no hay mejor método de no adoctrinar, sino, bueno, esta fuente dice esto, esto y esto, creen ustedes sus conclusiones y problematizar y cuestionar, ¿verdad? Las preguntas fuerzas son claves para contraargumentar lo que pueda estar construyendo el estudiante. Entonces, ahí estamos, Catarino, eso sería. Muchas gracias, maestra. No sé, ¿algo más que quiera agregar? No, solo felicitarte de que siempre estés tan inquieto en estas investigaciones tan necesarias. De verdad que es parte ha sido parte de tu vida académica y sin duda es parte de todo eso que entregas a los patojos, a las patojas que disfrutan de tus clases y de tus miradas tan profundas, ¿verdad? Solo también en el caso de, como un agregado, creo yo que es justo señalar que en Guatemala el Instituto de Investigaciones para la Reconciliación IARS, para la reconciliación social, ha trabajado muchísimo metodologías para la historia reciente. Ellos son los que tienen a cargo el museo interactivo ¿Por qué estamos como estamos? No sé si has llegado alguna vez a lo que eran sus instalaciones. Ellos han trabajado una cantidad de insumos, de herramientas metodológicas, pedagógicas, didácticas, pero lamentablemente el año pasado el lugar donde ellos estaban fue clausurado, precisamente porque ahorita estamos viendo un refortalecimiento, una revitalización de todos esos sectores recalcitrantes que no dan tregua, ¿verdad? Y que están siempre en la lucha por la anulación de la memoria colectiva, de la memoria de los pueblos. Pues muchas gracias, maestra, y felicitarla también por su labor. Yo la sigo ahí en el Face y en los congresos que hemos estado. Pues gracias, Catarino, ahí estamos. Y ojalá que esta pandemia ya venga pronta la vacuna y que nos veamos en tantos eventos que hay. Así es, maestra. Me gusta saludarla. Igualmente, Catarino.